Hay un lugar en el mapa donde tres continentes casi se tocan, donde África, Asia y Europa se encuentran en una franja de tierra que ha sido puente y campo de batalla durante milenios. Es una tierra pequeña. Podrías atravesarla a pie en unos pocos días. Pero de esa tierra pequeña han emanado ideas que han moldeado el curso de la civilización humana más que los ejércitos de imperios vastos. Es una tierra de contrastes. En el norte, las colinas verdes de Galilea donde los manantiales brotan de la roca. En el sur, el desierto del Negev, árido, implacable, hermoso en su desolación. En el centro, montañas de piedra caliza donde se construyeron ciudades que han sido destruidas y reconstruidas docenas de veces. Y cortando la tierra de norte a sur, el valle del Jordán, el lugar más bajo de la tierra, donde un río desciende desde las nieves del monte Hermón hasta el Mar Muerto. Un lago tan salado que nada puede vivir en él. Los antiguos la llamaban Canaán, los romanos la llamarían Judea, y después, para borrar su memoria, Palestina. Los que vivieron allí la llamaron Eretz Israel, la tierra de Israel. Pero cualquiera que sea el nombre, es una tierra que ha generado más historias, más pasiones, más conflictos, más esperanzas que casi cualquier otro lugar de la tierra. Bienvenido a Voces del Tiempo. Cierra los ojos. Respira hondo, profundamente, dejando que el aire llene tus pulmones completamente. Exhala despacio. Siente cómo tu cuerpo se hunde en el lugar donde descansas. Siente el peso de tus miembros. Nota cómo la tensión del día comienza a disolverse como sal en agua. Ahora, déjame llevarte en un viaje. Un viaje que comienza hace casi 4000 años, en una ciudad de Mesopotamia junto al río Éufrates. Esta noche recorreremos juntos la historia del antiguo Israel. Es una historia que comienza con un hombre que escuchó una voz que le dijo que abandonara todo y caminara hacia lo desconocido. Es una historia de esclavitud y liberación, de conquista y exilio, de reyes y profetas, de templos construidos y destruidos. Es una historia de un pueblo pequeño atrapado entre grandes imperios que sobrevivió no por su fuerza militar, sino por algo más intangible. Por sus palabras, por su memoria, por su fe inquebrantable en que su historia tenía significado. De este pueblo pequeño nacieron tres de las grandes religiones del mundo. El judaísmo, el cristianismo y el islam, todos rastrean sus raíces a esta tierra y a las historias que allí nacieron. Más de la mitad de la humanidad actual se define en relación con las narrativas que se originaron en esas colinas pedregosas entre el Jordán y el Mediterráneo. Pero esta no es una historia religiosa solamente, es una historia humana. Es la historia de pastores que se convirtieron en agricultores, de tribus que se convirtieron en nación, de una cultura oral que se convirtió en texto escrito que sobreviviría milenios. Es la historia de cómo un grupo de personas desarrolló la idea de que la historia misma tiene dirección, propósito, significado, que no es solo un ciclo eterno de repetición, sino un movimiento hacia algo. Si disfrutas de estos viajes por la historia, te invito a suscribirte a Voces del Tiempo y así acompañarnos cada semana en un nuevo recorrido por las huellas del pasado. Esta noche caminaremos por el desierto con Abraham. Subiremos al monte Sinaí donde Moisés recibió la ley. Entraremos en Jerusalén cuando David la conquistó y la convirtió en su capital. Contemplaremos el templo de Salomón en toda su gloria antes de verlo arder. Escucharemos las palabras de profetas que desafiaron reyes y reimaginaron lo que significaba ser justo. Lloraremos junto a los ríos de Babilonia con los exiliados que nunca olvidaron su hogar. Y veremos cómo, contra todo pronóstico, este pueblo sobrevivió. Acomódate. Deja que tu respiración se vuelva lenta y rítmica. Deja que tu mente se abra, porque vamos a viajar muy atrás en el tiempo. Tan atrás que la historia se mezcla con el mito, donde los hechos y la fe se entrelazan de formas imposibles de separar. Todo comienza con un viaje.
como tantas grandes historias. Parte 1. El llamado en la noche estrellada. Había una vez un hombre llamado Abram. Vivía en Ur, una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo antiguo, en el sur de Mesopotamia. Ur era una ciudad de templos escalonados, de comerciantes prósperos, de escribas que registraban transacciones en tablillas de arcilla usando la escritura cuneiforme. Era una ciudad donde los dioses eran muchos y sus templos dominaban el horizonte. Una ciudad donde la civilización, en su sentido más antiguo, había florecido durante siglos. Abram era pastor, pero no un pastor pobre. Tenía grandes rebaños de ovejas y cabras, tenía sirvientes, tenía riqueza, tenía una esposa llamada Sarai, tenía todo excepto lo que más deseaba. No tenía hijos, y en el mundo antiguo un hombre sin hijos era un hombre sin futuro. Porque cuando morías, ¿quién mantendría tu memoria? ¿Quién continuaría tu línea? ¿Quién heredaría todo lo que habías construido? Una noche, según cuenta la historia que se ha transmitido durante casi 4000 años, Abram escuchó una voz. O quizás fue una visión. O quizás fue algo más sutil, una certeza que creció dentro de él hasta que no pudo ignorarla. La voz le dijo algo extraordinario, algo que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Bendeciré a los que te bendigan. En ti serán benditas todas las familias de la tierra». Era un llamado a lo desconocido, un llamado a abandonar la seguridad, la certeza, todo lo familiar. La voz no le dijo exactamente a dónde ir, solo le dijo que fuera, que caminara hacia el oeste, que cuando llegara al lugar correcto lo sabría. ¿Qué hace un hombre de 75 años cuando escucha tal llamado? Podría haberlo ignorado. Podría haberlo descartado como delirio, como el efecto del sol del desierto o demasiado vino. Pero Abram no lo hizo. Reunió a su esposa, a su sobrino Lot, a todos sus sirvientes y posesiones, y comenzó a caminar. Caminó hacia el noroeste, siguiendo las rutas comerciales que conectaban las grandes ciudades de Mesopotamia. Pasó por Harán, una ciudad en el norte, donde se detuvo por un tiempo. Su padre, Terash, murió allí. Fue enterrado en tierra extranjera. Pero Abram continuó. Cruzó el Éufrates. Dejó atrás todo lo que conocía. Caminó durante meses, quizás años, a través de estepas donde el viento arrastraba arena que picaba la piel, a través de valles donde ocasionalmente había oasis, manchas de verde en un mar de marrón. Sus rebaños iban con él, un mar de lana blanca que avanzaba lentamente, pastando lo que encontraban. Finalmente llegó a una tierra estrecha entre el gran mar al oeste y el desierto al este. Una tierra de colinas y valles, donde en invierno caía lluvia que convertía la tierra en verde, donde en verano el sol quemaba todo hasta que era dorado y seco. Una tierra ya habitada por diversos pueblos, los cananeos, que vivían en ciudades amuralladas y cultivaban la tierra. La voz le dijo: «Esta es la tierra. A tu descendencia daré esta tierra». Pero había un problema. Varios problemas, de hecho. Primero, la tierra ya tenía habitantes. No estaba vacía esperándolo. Segundo, Abram y Sarai seguían sin tener hijos. ¿Cómo podía tener descendencia si era estéril? Tercero, eran extranjeros, nómadas, sin poder para reclamar nada. Durante años, Abram, que Dios renombraría Abraham, y Sarai, renombrada Sara, vagaron por esta tierra. Establecían campamentos temporales, cavaban pozos, criaban sus rebaños, interactuaban con los habitantes locales, a veces en paz, a veces en conflicto. Se hicieron viejos. Abraham tenía 99 años. Sara tenía 90. La promesa de descendencia parecía una burla cruel. Y entonces, cuando ya no había esperanza desde ninguna perspectiva humana razonable, Sara quedó embarazada. Dio a luz un hijo.
Lo llamaron Isaac, que significa risa, porque Sara había reído cuando escuchó que tendría un hijo a su edad. Era risa de incredulidad, pero que se convirtió en risa de alegría. Isaac creció. Tuvo hijos gemelos, Esaú y Jacob. Jacob, después de una noche de lucha con un ser divino junto a un río, fue renombrado Israel, que significa el que lucha con Dios. De Jacob vinieron 12 hijos, que se convertirían en los ancestros de las 12 tribus de Israel. Estas son las historias de los patriarcas: Abraham, Isaac y Jacob. Y las matriarcas: Sara, Rebeca, Raquel y Lea. Son historias de familias, de rivalidades entre hermanos, de decepciones y reconciliaciones, de promesas que tardan generaciones en cumplirse. Son historias preservadas en el libro del Génesis, el primer libro de la Torá, la ley judía. Fueron transmitidas oralmente durante siglos antes de ser escritas. Y como todas las historias antiguas, mezclan historia con teología, memoria con significado. ¿Sucedieron exactamente como están escritas? Eso es imposible de saber. Los arqueólogos no han encontrado evidencia directa de Abraham o Isaac o Jacob, pero han encontrado evidencia de que durante el período de mediados del segundo milenio, antes de nuestra era, había movimientos de pueblos semitas desde Mesopotamia hacia Canaán. Han encontrado evidencia de que las prácticas culturales descritas en estas historias, los contratos, las leyes de herencia, los rituales, corresponden a lo que sabemos de ese período. Pero más importante que la historicidad literal es lo que estas historias significaban para el pueblo que las contaba. Eran historias de identidad. Respondían preguntas fundamentales. ¿Quiénes somos? Somos los descendientes de Abraham. ¿De dónde venimos? De Mesopotamia, pero Dios nos llamó a esta tierra. ¿Por qué estamos aquí? Porque Dios prometió esta tierra a nuestros ancestros. Y había algo más. Algo revolucionario para su tiempo. Estas historias hablaban de un solo Dios, no muchos dioses como los cananeos adoraban, no un panteón como los egipcios o los mesopotámicos, un Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que había hecho promesas y que mantendría esas promesas. Este era el inicio del monoteísmo, la idea de que hay solo un Dios, creador de todo, que se preocupa por los seres humanos, que actúa en la historia, que tiene un plan. Esta idea, nacida en la mente de un pastor en el desierto, eventualmente transformaría el mundo. Pero antes de eso habría sufrimiento. Porque la última historia del Génesis es sobre José, el hijo favorito de Jacob, vendido como esclavo por sus hermanos celosos. José termina en Egipto. A través de una serie de eventos extraordinarios, se convierte en el segundo al mando del faraón. Cuando llega una hambruna terrible, los hermanos de José, sin saber quién es, vienen a Egipto a comprar grano. José eventualmente se rebela, los perdona y trae a toda su familia a vivir en Egipto. Así que los hijos de Israel, 70 personas según la cuenta bíblica, se establecen en la tierra de Gosén en el delta del Nilo. Es tierra fértil. La familia crece, prospera, se multiplica. Pero luego la historia dice, surgió un nuevo faraón que no conocía a José. Un faraón que vio a estos extranjeros prósperos no como benefactores, sino como amenaza. Y comenzó a oprimirlos, los convirtió en esclavos, los puso a trabajar en sus proyectos de construcción masivos. Y cuando siguieron multiplicándose, ordenó que todos los niños varones hebreos fueran ahogados en el Nilo. De la opresión nacería un libertador. De la desesperación nacería esperanza. De la esclavitud nacería una nación. Su nombre sería Moisés. Parte 2. El hombre que habló con la zarza ardiente. Hay un momento en la vida de Moisés, preservado en el texto del Éxodo, que es uno de los momentos más extraños y poderosos de toda la literatura antigua. Moisés está en el desierto, cuidando el rebaño de su suegro. Tiene 80 años. Ha vivido en Egipto como príncipe. Ha huido como fugitivo después de matar a un egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo.
y ahora ha pasado 40 años en el desierto como pastor. Su vida de acción parece haber terminado. Está destinado a morir en el anonimato, un anciano que cuida ovejas. Pero entonces ve algo extraño, un arbusto que arde pero no se consume. El fuego lame las ramas pero las hojas permanecen verdes. Curioso, se acerca, y desde el arbusto una voz lo llama por su nombre. Moisés. Él responde, «Aquí estoy». La voz le dice que se quite las sandalias porque el suelo que pisa es sagrado. La voz se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Le dice que ha visto el sufrimiento de los hebreos en Egipto, que ha escuchado su clamor, que ha descendido para liberarlos y que Moisés será su instrumento. Moisés está aterrorizado. Pregunta, ¿quién soy yo para hacer esto? Soy un hombre viejo, un fugitivo, un asesino. Tartamudeo. No puedo hablar elocuentemente. Envía a otro. Pero la voz insiste. Le da señales milagrosas. Una vara que se convierte en serpiente. Una mano que se vuelve leprosa y luego sana. Le dice que su hermano Aarón hablará por él. Finalmente Moisés pregunta, «Cuando vaya a los israelitas y les diga que el Dios de sus padres me ha enviado, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé?» Y la voz responde con palabras que han resonado a través de los siglos. Eye, Asher Eye, yo soy el que soy. O yo seré el que seré. Es un nombre que es y no es un nombre. Es una declaración de existencia absoluta, de ser puro, de presencia continua. Moisés regresa a Egipto. Con la ayuda de Aarón confronta al faraón. Pide que deje ir a su pueblo. El faraón se niega. Lo que sigue son las 10 plagas, agua convertida en sangre, ranas, piojos, moscas, muerte del ganado, úlceras, granizo, langostas, oscuridad y finalmente la muerte de todos los primogénitos egipcios. Cada plaga es un golpe no solo contra Egipto, sino contra sus dioses. El Nilo, considerado divino, se convierte en sangre. Ra, el dios Sol, es bloqueado por la oscuridad. Los magos del faraón pueden replicar los primeros milagros, pero eventualmente admiten, esto es el dedo de Dios. Después de la 10ª plaga, cuando incluso el hijo del faraón muere, el faraón finalmente cede. En medio de la noche ordena a los israelitas que salgan, tomen sus rebaños, sus posesiones y váyanse. Así comienza el éxodo. 600,000 hombres a pie, dice el texto, sin contar mujeres y niños. Si esta cifra es literal o simbólica, es debatido. 600,000 hombres significarían una población total de más de 2 millones, un número que parece imposible por razones logísticas. Pero lo que es claro es que un grupo significativo de personas salió de Egipto. Llevaban con ellos una memoria de esclavitud y un hambre desesperada de libertad. Pero el faraón cambia de opinión. Envía a su ejército a perseguirlos. Los israelitas llegan al Mar Rojo, o quizás Mar de Juncos, dependiendo de cómo se traduce la palabra hebrea. Están atrapados. El ejército egipcio detrás, el mar delante. El pánico se apodera de ellos. Moisés extiende su vara sobre el agua. Un viento fuerte sopla toda la noche. Cuando amanece hay un camino a través del agua. Los israelitas cruzan. Los egipcios los siguen. Las aguas regresan, ahogando al ejército. Los israelitas están en el desierto del Sinaí. Son libres, pero la libertad es aterradora. En Egipto al menos sabían qué esperar. Tenían comida, aunque eran esclavos. Ahora están en un desierto vasto donde nada crece. Comienzan a quejarse. Preferiríamos haber muerto en Egipto, dicen. Al menos allí teníamos ollas de carne. Dios provee. Maná cae cada mañana como rocío. Codornices llegan en bandadas. Agua brota de una roca cuando Moisés la golpea con su vara. Son alimentados milagrosamente. Pero aún están inquietos, asustados, no organizados. Son una multitud de esclavos fugitivos, no una nación. Entonces llegan al monte Sinaí. La montaña está envuelta en humo.
truenos retumban, relámpagos iluminan el cielo. Una presencia desciende sobre la cima. El pueblo acampa al pie de la montaña, aterrorizado. Y Moisés sube. Permanece en la montaña durante 40 días y 40 noches. Cuando desciende, lleva 2 tablillas de piedra. En ellas están escritos los 10 mandamientos. No tendrás otros dioses, no harás imágenes talladas, no tomarás el nombre de Dios en vano. Recuerda el sábado para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. No darás falso testimonio. No codiciarás. Son breves, son directos, y revolucionaron la ética humana. Porque estos mandamientos no venían de un rey o de un filósofo. Venían de Dios mismo. Eran universales, aplicables a todos, desde el más alto hasta el más bajo. Creaban una sociedad basada no en el poder, sino en la ley. Y la ley venía de algo superior a cualquier autoridad humana. Pero los mandamientos eran solo el comienzo. Había más leyes, muchas más. Leyes sobre justicia, leyes sobre propiedad, leyes sobre cómo tratar a los esclavos, a los extranjeros, a las viudas, a los huérfanos, leyes sobre sacrificios, leyes sobre días santos, leyes sobre alimentos permitidos y prohibidos, leyes sobre la pureza ritual. Algunas de estas leyes nos parecen extrañas hoy, otras todavía resuenan. No oprimirás al extranjero, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Cuando coseches tu campo, no segarás hasta el último rincón. Deja algo para el pobre. No pondrás bozal al buey mientras trilla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Estas leyes se recopilaron en lo que se llama la Torá, los 5 libros de Moisés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Se convirtieron en el texto fundacional del judaísmo. Cada palabra sería estudiada, interpretada, debatida durante los próximos 3000 años. Pero aún en el Sinaí, mientras Moisés estaba en la montaña recibiendo la ley, el pueblo se impacientó. Le dijeron a Aarón: «Haz dioses para nosotros, porque este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado». Aarón débilmente accedió. Recogió oro, lo fundió e hizo un becerro de oro. El pueblo bailó alrededor de él adorándolo. Cuando Moisés bajó y vio esto, su ira fue terrible. Arrojó las tablillas rompiéndolas, destruyó el becerro de oro moliéndolo en polvo. Llamó a quienes estaban del lado del Señor. Los levitas respondieron. Moisés ordenó que mataran a los adoradores del becerro. 3000 murieron ese día. Era una lección brutal. Adorar a otros dioses, hacer ídolos, era el pecado supremo. Traicionaba todo lo que Dios había hecho por ellos. La libertad venía con responsabilidad. La libertad de Egipto no era libertad para hacer lo que quisieran. Era libertad para servir a Dios, para vivir según su ley. Moisés volvió a subir la montaña. Dios, después de mucho diálogo, acordó continuar con este pueblo de dura cerviz. Dio a Moisés nuevas tablillas. El pacto se renovó, pero aún faltaban 40 años de vagar por el desierto antes de que pudieran entrar a la tierra prometida. Y Moisés mismo nunca entraría, solo la vería desde lejos antes de morir. ¿Por qué este castigo? El texto dice que fue porque Moisés golpeó la roca en lugar de hablarle cuando Dios ordenó proveer agua. Parece un castigo desproporcionado. Pero quizás el significado es más profundo. Quizás Moisés, el liberador, pertenecía a la generación de la esclavitud. No podía entrar a la tierra de libertad. Solo los nacidos libres podían entrar. O quizás es simplemente una historia trágica. Un hombre que lo sacrificó todo, que guió a un pueblo rebelde durante 4 décadas, que soportó quejas constantes, rebeliones, dudas, y al final no pudo alcanzar la meta que había perseguido durante tanto tiempo. Moisés murió en el monte Nebo, mirando la tierra que sus pies nunca pisarían. Fue enterrado en un lugar que nadie conoce. Y el pueblo que había liberado
educado y formado, finalmente cruzó el río Jordán hacia Canaán. Iban a conquistar la tierra, a establecerse, a convertirse en nación, pero el camino sería largo y sangriento. Parte 3. Las trompetas de Jericó y el tiempo de los jueces. Imagina que eres un cananeo viviendo en Jericó hace 3300 años. Jericó es una ciudad antigua, quizás la ciudad más antigua del mundo continuamente habitada. Sus muros son gruesos, construidos con ladrillos de barro secados al sol, reforzados con piedra. Te sientes seguro detrás de esos muros. Tu familia ha vivido aquí durante generaciones. Cultivas los campos fértiles alrededor de la ciudad, regados por el manantial que nunca se seca. Pero has escuchado rumores. Hay un pueblo nómada acampando al otro lado del Jordán. Dicen que su Dios les ha prometido esta tierra. Dicen que vienen a tomarla. Pero tú no estás preocupado. Tienes muros, tienes guerreros. Has visto a otros nómadas antes. Eventualmente se van. Una mañana miras desde las murallas y ves algo extraño. El campamento nómada se ha movido. Ahora están justo fuera de tus muros y están marchando. No atacando, marchando, caminan alrededor de la ciudad en silencio. Sacerdotes llevan un arca dorada, tocan cuernos de carnero, dan una vuelta completa alrededor de la ciudad y regresan a su campamento. Esto continúa durante 6 días. Cada día la misma procesión silenciosa. Tú y los otros cananeos los observan desconcertados. ¿Qué tipo de asedio es este? El 7º día es diferente. Marchan no una, sino 7 veces alrededor de la ciudad. En la 7ª vuelta los cuernos suenan más fuerte. Y entonces, un grito tremendo de miles de voces al unísono. Y los muros se derrumban. Esta es la historia de la conquista de Jericó según el libro de Josué. Es una de las historias más dramáticas de la Biblia. Los arqueólogos han debatido durante décadas si sucedió como está descrita. Las excavaciones en Jericó muestran que hubo destrucción en ese período, pero el momento exacto y la causa son disputados. Pero históricamente o no, la historia de Jericó establece el patrón. Los israelitas, bajo el liderazgo de Josué, el sucesor de Moisés, conquistan Canaán, ciudad por ciudad, batalla por batalla. A veces con astucia, como en Hai donde tendieron una emboscada. A veces con alianzas, como con los gabaonitas que se disfrazaron como viajeros de tierra lejana para hacer tratado. A veces con violencia extrema. El libro de Josué presenta la conquista como rápida y total. En pocos años toda la tierra está bajo control israelita. Es dividida entre las 12 tribus. Cada tribu recibe su territorio. Y Josué, viejo y lleno de días, muere en paz. Pero el libro siguiente, Jueces, cuenta una historia diferente. Resulta que la conquista no fue tan completa. Los cananeos no desaparecieron. Muchas ciudades fortificadas permanecieron en manos cananeas. Los filisteos, un pueblo que había llegado del mar Egeo, controlaban la costa. Las tribus israelitas estaban fragmentadas, cada una ocupando su propio territorio, a veces en paz con sus vecinos cananeos, a veces en conflicto. No había rey, no había gobierno central. Cada tribu era autónoma. Cuando había crisis, surgía un líder, un juez, que unía a algunas tribus para enfrentar la amenaza. Después de que pasaba la crisis, todo volvía a la descentralización. Fueron tiempos caóticos. El libro de Jueces termina con la frase sombría. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Algunos de los jueces son bien conocidos. Débora, una mujer profetisa que juzgó a Israel y lideró un ejército contra los cananeos. Gedeón, que con solo 300 hombres derrotó a los madianitas. Sansón, el héroe de fuerza sobrenatural que luchó contra los filisteos, fue traicionado por Dalila y murió derribando las columnas de un templo sobre sus enemigos. Estas historias tienen la cualidad de leyendas folclóricas, héroes más grandes que la vida, hazañas imposibles, intervenciones divinas dramáticas.
pero también muestran la precariedad de la vida en este período. Las constantes amenazas externas, las luchas internas, el ciclo repetitivo de apostasía, opresión, arrepentimiento, liberación que estructura todo el libro. Los israelitas adoran a otros dioses. Dios los entrega a opresores, claman por ayuda. Dios levanta un juez que los libera. Hay paz durante algunos años, luego el ciclo comienza de nuevo. Es exhausting solo leerlo, pero refleja la realidad de una sociedad tribal en transición. Las viejas formas nómadas están desapareciendo. Están aprendiendo agricultura, estableciéndose en ciudades, interactuando con culturas más sofisticadas. Están tentados por otros dioses que prometen fertilidad de campos y rebaños. El dios del desierto que los sacó de Egipto parece distante. Baal, el dios de la tormenta que trae lluvia, parece más relevante para agricultores. Pero los profetas y jueces los llaman de vuelta. Les recuerdan el pacto en el Sinaí. Les advierten que abandonar a su Dios traerá desastre. Finalmente, el pueblo decidió que necesitaban lo que otras naciones tenían. Necesitaban un rey, un líder permanente que pudiera unirlos, organizar un ejército profesional, defenderse contra amenazas externas. El profeta Samuel se resistió. Advirtió que un rey los oprimiría, tomaría a sus hijos para su ejército, a sus hijas para su palacio, sus mejores campos y viñedos. Pero el pueblo insistió. Así que Samuel, después de consultar con Dios, ungió al primer rey, un hombre llamado Saúl, de la tribu de Benjamín. Era alto, guapo, un guerrero valiente. Comenzó bien. Unió a las tribus, ganó batallas, estableció su capital en Gabaa. Pero Saúl era un hombre atormentado. Desobedecía órdenes divinas, se ponía celoso fácilmente. Cuando un joven pastor llamado David mató al gigante filisteo Goliat con solo una honda y una piedra, el pueblo cantó: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Esto enfureció a Saúl. Comenzó a ver a David como amenaza. David tuvo que huir. Se convirtió en fugitivo, viviendo en cuevas, liderando una banda de hombres desesperados. Saúl lo persiguió obsesivamente. Pero David se negó a matar a Saúl, aunque tuvo oportunidades. Saúl era el ungido del Señor, argumentaba. No podía levantar su mano contra él. La persecución terminó cuando los filisteos invadieron en masa. Hubo una gran batalla en el monte Gilboa. Los hijos de Saúl murieron. Saúl, herido gravemente, se arrojó sobre su propia espada antes de ser capturado. Cuando David escuchó la noticia, lloró. Compuso una elegía. ¿Cómo han caído los poderosos? En tus lugares altos, oh Israel, yacen muertos. Las hijas de Israel lloren por Saúl. El arco de Jonatán no retrocedió, ni la espada de Saúl volvió vacía. Era hora de que el pastor se convirtiera en rey. Parte 4. El rey poeta y su ciudad de paz. David fue ungido rey 2 veces. Primero por su propia tribu, Judá, en Hebrón. Reinó allí durante 7 años mientras las otras tribus seguían leales a la casa de Saúl. Pero gradualmente, a través de negociación y guerra, unificó todas las tribus bajo su gobierno. Fue ungido rey sobre todo Israel. Su primer acto como rey unificado fue brillante estratégicamente. Capturó Jerusalén. Jerusalén era una ciudad pequeña en las montañas, ocupada por los jebuseos, un pueblo cananeo. Estaba en terreno neutral, no perteneciendo a ninguna tribu israelita. David la conquistó y la hizo su capital. Fue un movimiento de genio político. Jerusalén no favorecía a ninguna tribu. Era de David. La ciudad de David. Llevó el arca del pacto, el cofre dorado que contenía las tablillas de la ley, a Jerusalén. Bailó delante del arca mientras entraba a la ciudad, con tal abandono que su esposa Micol lo despreció por su falta de dignidad. Pero David no le importó. Esto era celebración pura. Jerusalén se convirtió no solo en capital política, sino en centro religioso. David quería construir un templo permanente para el arca. Vivía en un palacio de cedro mientras el arca estaba en una tienda.
Parecía inapropiado. Pero el profeta Natán le dijo que no sería él quien construiría el templo, sería su hijo. En cambio, Dios le prometió algo más grande. Establecería la casa de David para siempre. Su trono sería eterno. Esta promesa, el pacto davídico, se volvió central en la teología israelita. El Mesías, esperado siglos después, sería descendiente de David. Jesús de Nazaret sería llamado Hijo de David. La esperanza de un rey que restauraría el reino de David nunca moriría. David expandió el reino enormemente. Conquistó a los filisteos, los moabitas, los edomitas, los amonitas, los arameos. Controló territorio desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Israel se convirtió en potencia regional, el reino más poderoso entre los grandes imperios de Egipto y Mesopotamia. Pero David no era perfecto. Lejos de ello. Las historias sobre él en el libro de Samuel son notables por su honestidad brutal. No ocultan sus fallas. La historia más infame es la de Betsabé. David vio desde su terraza a una mujer hermosa bañándose. Era la esposa de Urías, uno de sus oficiales militares. David la mandó llamar. Durmió con ella. Ella quedó embarazada. David intentó encubrir el adulterio trayendo a Urías de vuelta del frente, esperando que durmiera con su esposa y pensara que el hijo era suyo. Pero Urías, por honor, se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en batalla. Entonces David hizo algo terrible. Envió a Urías de vuelta al frente con órdenes para su comandante de ponerlo en el lugar más peligroso de la batalla y luego retirarse, dejándolo morir. Urías murió. David se casó con Betsabé. Pensó que había salido impune. Pero el profeta Natán vino a él. Contó una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero robó la única oveja de un hombre pobre. David, furioso, declaró que ese hombre merecía morir. Natán dijo, «Tú eres ese hombre». David se quebró, no intentó justificarse, no mandó matar a Natán por su atrevimiento. En cambio confesó, «He pecado contra el Señor». Compuso el Salmo 51, una oración de arrepentimiento que todavía se recita hoy. «Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran compasión. Lávame, y seré más blanco que la nieve». El hijo que nació de Betsabé murió, pero luego nació otro hijo, Salomón, y sería él quien sucedería a David. Los últimos años de David fueron problemáticos. Sus hijos lucharon entre sí por el poder. Absalón, su hijo favorito, intentó un golpe de estado. David tuvo que huir de Jerusalén. Absalón fue eventualmente asesinado por Joab, el comandante de David, contra las órdenes explícitas de David. Cuando David escuchó la noticia, su grito de dolor resonó en los siglos. «Absalón, hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar». David murió viejo y lleno de días. Había transformado a Israel de una confederación suelta de tribus en un reino unificado. Había hecho de Jerusalén la ciudad santa. Había sido guerrero, rey, poeta, pecador, penitente. Era humano en todas sus complejidades, y el trono pasó a Salomón, su hijo con Betsabé. La mujer por la cual había pecado le daría el hijo que construiría el templo. Hay ironía en la historia, pero también hay gracia. Parte 5. La sabiduría, el templo y el reino dividido. Salomón comenzó su reinado con un sueño. Dios apareció y le preguntó, «Pide lo que quieras que te dé». Salomón, joven e inseguro de su capacidad para gobernar, pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Sabiduría. Dios, complacido, le otorgó no solo sabiduría, sino también riqueza y honor. Salomón se convirtió en el rey más sabio y rico de su tiempo. Su sabiduría se demostró temprano. 2 prostitutas vinieron ante él, cada una reclamando ser la madre de un bebé vivo, mientras un bebé muerto yacía entre ellas. Salomón ordenó, «Corten al niño vivo por la mitad y denle mitad a cada una». Inmediatamente una mujer gritó, «No, dénselo a ella, pero no lo maten».
La otra dijo, que no sea ni mío ni tuyo, divídelo. Salomón supo entonces quién era la verdadera madre, la que estaba dispuesta a renunciar al niño antes que verlo morir. Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 canciones, dice el texto. El libro de Proverbios en la Biblia se le atribuye. También el Cantar de los Cantares, un poema de amor erótico que de alguna manera fue incluido en las Escrituras, y Eclesiastés, un libro profundamente filosófico sobre el significado, o falta de él, de la vida. Pero el gran logro de Salomón fue el templo. David había reunido materiales. Salomón ejecutó la construcción. Contrató artesanos fenicios de Tiro. Importó cedro del Líbano. Cubrió el interior con oro. Creó un edificio de una magnificencia que dejaba sin aliento. El templo no era grande según estándares modernos. Unos 30 metros de largo, 10 de ancho, 15 de alto. Pero cada centímetro estaba decorado. Querubines tallados con alas extendidas, palmeras y flores, todo cubierto de oro. El Sancta Sanctorum, el lugar más santo donde residía el arca, estaba revestido completamente en oro. Ninguna luz entraba allí. Estaba en oscuridad absoluta. Era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Cuando el templo fue dedicado, Salomón ofreció una oración que se encuentra en el primer libro de Reyes. Es una oración notable. Pregunta: ¿pero habitará Dios verdaderamente en la tierra? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado. Reconocía que ningún edificio podía contener a Dios, pero podía ser un lugar de encuentro, un lugar donde las personas venían para orar, para sacrificar, para recordar el pacto. Y cuando la nube de la presencia divina llenó el templo, tan espesa que los sacerdotes no podían permanecer allí, pareció que Dios aprobaba. El templo se convirtió en el centro absoluto de la vida religiosa israelita. 3 veces al año, en las fiestas de peregrinos, las personas de todo el reino venían a Jerusalén. Traían sacrificios, cantaban salmos, celebraban. Jerusalén se convirtió en la ciudad santa de una forma que nunca había sido antes. Salomón también construyó palacios, para sí mismo, para su esposa, la hija del faraón. Tenía 700 esposas y 300 concubinas, dice el texto, probablemente exageración, pero reflejando que hizo muchas alianzas matrimoniales con reinos vecinos. Estableció rutas comerciales, barcos que iban a tierras lejanas, trayendo oro, plata, marfil, monos, pavos reales. Jerusalén se convirtió en centro de comercio. La riqueza fluía al reino, pero había un costo. Todos estos proyectos de construcción requerían mano de obra masiva. Salomón instituyó corvée, trabajo forzado. Las tribus del norte especialmente fueron grabadas pesadamente. Resentimiento crecía. Y había otro problema. Las esposas extranjeras de Salomón trajeron sus dioses. Salomón, en su vejez, comenzó a tolerar, incluso participar en el culto a otros dioses. Construyó lugares altos para Astarte, para Quemos, para Moloc. El rey que había construido el templo al único Dios verdadero ahora se postraba ante ídolos. Los profetas advirtieron que esto traería desastre. Y así fue. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam subió al trono. Las tribus del norte vinieron a él con una petición. Tu padre hizo nuestro yugo pesado. Si tú lo alivias, te serviremos. Roboam consultó con los ancianos, quienes aconsejaron conciliación. Luego consultó con sus amigos jóvenes, quienes aconsejaron mano dura. Roboam escuchó a los jóvenes. Mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, declaró. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Las 10 tribus del norte se rebelaron. Solo Judá y Benjamín permanecieron leales a la casa de David. El reino se dividió. El reino del norte tomó el nombre de Israel. El reino del sur fue Judá. Jeroboam, que lideró la rebelión, se convirtió en rey del norte. Inmediatamente enfrentó un problema.
Si su pueblo seguía yendo a Jerusalén para adorar, podrían volver su lealtad a Judá. Así que Jeroboam hizo algo imperdonable desde la perspectiva del escritor bíblico. Erigió 2 becerros de oro, uno en Betel y uno en Dan, y declaró: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Era el pecado del Sinaí repetido. El pecado de Jeroboam se convirtió en la medida por la cual todos los reyes posteriores de Israel fueron juzgados. La frase «hizo lo malo ante los ojos del Señor y anduvo en el camino de Jeroboam» se repite una y otra vez en los libros de Reyes. El reino dividido duraría 2 siglos. Fueron siglos turbulentos, dinastías que subían y caían, guerras constantes entre Israel y Judá y con naciones vecinas. Y a través de todo esto, voces gritando en el desierto, voces llamando al pueblo de vuelta al pacto, las voces de los profetas. Parte 6. Las voces que no callaron. Imagina que eres un rey sentado en tu trono. Tienes poder absoluto sobre tu reino. Tus palabras son ley. Los que te rodean te adulan, te dicen lo que quieres escuchar. Y entonces entra un hombre en harapos, sin lavar, con ojos de loco. Te señala con el dedo y grita: «Así dice el Señor, has hecho mal. Vendrá juicio sobre ti y tu casa». ¿Qué haces? En la mayoría de las culturas antiguas ejecutarías a ese hombre en el acto. Nadie habla así a un rey, pero en Israel y Judá los profetas podían hablar. A veces los mataban, a menudo los encarcelaban. Pero sus palabras eran escuchadas, recordadas, eventualmente escritas. Los profetas eran fenómeno único en el mundo antiguo. No eran sacerdotes, aunque algunos lo eran. No eran parte del establishment religioso. Eran outsiders que afirmaban hablar por Dios. Y lo que tenían que decir era mayormente desagradable. Elías vivió en el siglo IX antes de nuestra era, durante el reinado de Acab, rey de Israel. Acab se había casado con Jezabel, una princesa fenicia que trajo el culto a Baal. Bajo su influencia, Acab construyó un templo a Baal en Samaria. Los profetas del Señor fueron masacrados. Parecía que el yagüismo sería erradicado en el norte. Elías confrontó a Acab. Declaró que no habría lluvia durante años, y así fue. 3 años de sequía devastaron la tierra. Finalmente, Elías desafió a los profetas de Baal a una competición en el Monte Carmelo. Construyeron 2 altares. Cada lado llamaría a su Dios a enviar fuego para consumir el sacrificio. Los profetas de Baal clamaron todo el día. Cortaron sus cuerpos con cuchillos. Nada sucedió. Elías se burló de ellos. «Quizás vuestro Dios está dormido. Quizás está ocupado. Gritad más fuerte». Luego fue el turno de Elías. Oró brevemente. Fuego cayó del cielo, consumió el sacrificio, las piedras del altar, incluso el agua en la zanja alrededor. El pueblo cayó sobre sus rostros. El Señor, Él es Dios. Elías ordenó que capturaran a los profetas de Baal. 450 hombres fueron llevados al arroyo Quizón y masacrados. Cuando Jezabel escuchó, juró matar a Elías. Él huyó al desierto, desanimado, queriendo morir. Pero en el desierto, en una cueva en el monte Horeb, otro nombre para Sinaí, tuvo un encuentro con Dios. Hubo un gran viento que desgarraba las montañas. Pero Dios no estaba en el viento. Hubo un terremoto. Pero Dios no estaba en el terremoto. Hubo fuego. Pero Dios no estaba en el fuego. Y después, del fuego, un susurro suave y apacible. Y Elías escuchó. Es una de las escenas más bellas de la Biblia. Después de toda la drama, el fuego del cielo, la matanza, viene este momento de quietud. Dios no siempre está en los milagros espectaculares. A veces está en el silencio. Eliseo sucedió a Elías. Luego vino Amós, un pastor de Tecoa en Judá que fue llamado a profetizar contra Israel. Sus palabras eran duras. Denunciaba la injusticia social. Los ricos que pisoteaban a los pobres. Los que vendían al justo por plata y al necesitado por un par de sandalias.
que se recostaban en camas de marfil mientras los pobres pasaban hambre. Proclamó que Dios odiaba sus festivales, despreciaba sus sacrificios. Quería justicia, no ritual, que corra el juicio como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso. Oseas profetizó en la misma época. Pero mientras Amós enfatizaba la justicia, Oseas enfatizaba el amor. Su propia vida se convirtió en profecía. Se casó con una mujer llamada Gomer que fue infiel. Lo dejó por otros amantes. Oseas sufrió, pero finalmente la buscó y la trajo de vuelta. Era una imagen de la relación entre Dios e Israel. Israel era la esposa infiel, corriendo tras otros dioses, pero Dios seguía amándola, deseando traerla de vuelta. En el año 721 antes de nuestra era, el reino de Israel cayó. Los asirios, la superpotencia del momento, lo conquistaron. La capital Samaria fue asediada durante 3 años. Cuando cayó, los asirios deportaron a la élite de Israel. Trajeron pueblos de otras partes de su imperio para repoblar la tierra. Las 10 tribus del norte se dispersaron. Se perdieron en la historia. Hasta hoy se habla de las 10 tribus perdidas. Judá sobrevivió, pero estaba aterrorizado. Jerusalén mismo fue sitiado por los asirios en el año 701 bajo el rey Ezequías. El profeta Isaías le dijo que confiara en Dios. Milagrosamente el ejército asirio se retiró. 185,000 soldados asirios murieron en una noche, dice el texto, quizás por plaga. Jerusalén fue salvada. Isaías es uno de los profetas más grandes. Sus oráculos son de una belleza poética extraordinaria. Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Proclamaba que vendría un tiempo de paz. Las naciones vendrían a Jerusalén. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. También habló de un futuro siervo sufriente, un hombre despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. Por su llaga fuimos nosotros curados. Siglos después, los cristianos verían en estas palabras una profecía de Jesús. Pero en su propio contexto quizás hablaba de Israel mismo, el pueblo sufriente que llevaba el dolor del mundo. Jeremías profetizó un siglo después. Sus días fueron más oscuros. Judá estaba en declive terminal. Babilonia había reemplazado a Asiria como superpotencia. Jeremías advirtió que Babilonia conquistaría Jerusalén. Aconsejó rendirse. Esto lo hizo parecer traidor. Fue golpeado, encarcelado, arrojado a una cisterna donde se hundió en el lodo. Pero sus palabras fueron verdad. En el año 586 antes de nuestra era, Nabucodonosor de Babilonia sitió Jerusalén. La ciudad cayó. El templo, el glorioso templo de Salomón, fue saqueado y quemado. Sus vasos sagrados fueron llevados a Babilonia. El rey judío Sedequías vio a sus hijos asesinados ante sus ojos. Luego le sacaron los ojos. La élite de Judá fue deportada a Babilonia. El reino había terminado. El templo estaba destruido. El pueblo estaba exiliado. Todo lo que Dios había prometido parecía una mentira. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, dice el Salmo 137. Colgamos nuestras arpas en los sauces, porque allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Pero, ¿cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Si te olvido, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Era el momento más oscuro en la historia de Israel, pero no sería el final. Parte 7. Junto a los ríos del exilio. Babilonia era una ciudad de maravillas. Sus muros eran tan anchos que 2 carros podían pasar uno al lado del otro en la cima. Los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, caían en terrazas verdes. La puerta de Ishtar brillaba con azulejos azules decorados con toros y dragones. Las procesiones religiosas pasaban por la vía procesional.
El Sigurat Etemenanki, la torre de Babel de la leyenda bíblica, se elevaba hacia el cielo. Para los exiliados judíos, acostumbrados a su pequeña Jerusalén en las colinas, Babilonia debe haber sido abrumadora. Esta era la capital del mundo conocido, el centro de poder, riqueza, cultura, y ellos eran cautivos, pero no eran tratados brutalmente. No eran esclavos como sus ancestros en Egipto. Se les permitió establecerse en comunidades, cultivar la tierra, tener negocios. Algunos prosperaron. Nabucodonosor incluso empleó a algunos judíos educados en su corte. El profeta Jeremías, antes de ser llevado a Egipto por refugiados judíos, había enviado una carta a los exiliados. Les dijo algo sorprendente: construyan casas y habítenlas, planten jardines y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos. Busquen la paz de la ciudad a donde los he enviado al exilio, y oren al Señor por ella, porque en su paz tendrán paz. No era lo que esperaban escuchar. Esperaban un llamado a la rebelión, a la resistencia. En cambio, se les dijo que se establecieran, que vivieran, que oraran por Babilonia. Pero también prometía: cuando se cumplan los 70 años en Babilonia, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. 70 años. Una generación entera nacería y moriría en el exilio, pero habría retorno. En Babilonia, sin templo, sin sacrificios, sin tierra, el judaísmo tuvo que reinventarse. Los exiliados comenzaron a reunirse en lo que eventualmente se llamarían sinagogas, lugares de reunión. Allí leían las Escrituras, oraban, estudiaban. El Shabbat, el día de descanso, se volvió más importante. La circuncisión que los distinguía de los babilonios se volvió señal de identidad crucial, y comenzaron a recopilar y editar sus textos sagrados, las historias que habían sido transmitidas oralmente, las leyes que se habían escrito en diferentes formas, los oráculos de los profetas. Todo comenzó a ser compilado en lo que eventualmente se convertiría en la Biblia hebrea. El exilio fue un crisol. Podría haber destruido la identidad judía. En cambio, la purificó, la concentró, la hizo más fuerte. Otros pueblos conquistados por Babilonia desaparecieron asimilándose. Los judíos no. Se aferraron a su identidad con tenacidad feroz. Un profeta anónimo, cuyas palabras fueron añadidas al libro de Isaías y que los estudiosos llaman Segundo Isaías, predicó esperanza. Declaró que el exilio estaba terminando, que Dios levantaría un libertador, y, notablemente, nombró a ese libertador: Ciro de Persia. Ciro era un conquistador que estaba construyendo un imperio que eclipsaría Babilonia. En el año 539 antes de nuestra era, Ciro entró en Babilonia sin luchar. Nabonido, el último rey babilonio, había alienado a los sacerdotes. Las puertas fueron abiertas al persa. Ciro emitió un decreto, preservado en el cilindro de Ciro, ahora en el Museo Británico, proclamando que permitiría a los pueblos exiliados regresar a sus tierras y restaurar sus templos. Para los judíos fue milagroso. Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, suba. No todos subieron. Muchos judíos se habían establecido en Babilonia. Tenían negocios, familias, vidas. Pero algunos, los más devotos o idealistas o aventureros, hicieron el largo viaje de vuelta. Encontraron Jerusalén en ruinas. El templo era un montón de escombros. Los muros habían caído. La tierra había sido ocupada por otros pueblos durante los 70 años. No fue un regreso triunfal a una tierra floreciendo. Fue un regreso a trabajo duro y desilusión. Pero comenzaron a reconstruir. Bajo el liderazgo de Zorobabel, un descendiente de David, colocaron los cimientos del nuevo templo. Cuando los ancianos que recordaban el primer templo vieron los cimientos del segundo, lloraron. Era tan inferior al templo de Salomón. Pero el profeta Ageo los animó.
Esfuérzate. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. No sería verdad en términos de magnificencia física, pero sería verdad en otro sentido. Este segundo templo duraría más que el primero, y en sus atrios, según la fe cristiana, caminaría el Mesías mismo. La reconstrucción fue lenta. Tomó décadas. Hubo oposición de los samaritanos, descendientes de pueblos que los asirios habían traído al antiguo reino de Israel, mezclados con israelitas que no habían sido exiliados. Ofrecieron ayudar a reconstruir. Los judíos los rechazaron. Los samaritanos entonces trabajaron para sabotear los esfuerzos. Finalmente, en el año 515 antes de nuestra era, el templo fue completado. No era tan grande o magnífico como el primero, pero estaba ahí. Los sacrificios se reanudaron. Las peregrinaciones comenzaron de nuevo. Jerusalén fue restaurada como centro religioso. Más tarde, Nehemías, un judío que servía como copero del rey persa, obtuvo permiso para regresar y reconstruir los muros de Jerusalén. Lo hizo en 52 días de trabajo intenso, a pesar de la oposición. Las familias trabajaban con una mano construyendo y la otra sosteniendo un arma. Esdras, un escriba, trajo un rollo de la Torá desde Babilonia. Reunió al pueblo y leyó la ley desde la mañana hasta el mediodía. El pueblo lloró al escuchar las palabras que habían olvidado. Esdras instituyó reformas. Divorcios forzados de esposas extranjeras para mantener la pureza de la sangre judía. Observancia estricta de la Torá. Era un judaísmo más definido, más exclusivo, más centrado en el texto que el antiguo Israel. El período del Segundo Templo vio el surgimiento del judaísmo como lo conocemos. No solo una religión étnica ligada a una tierra, sino una religión del libro que podía ser practicada en cualquier lugar donde hubiera una copia de la Torá y 10 hombres para formar una comunidad de oración. El imperio persa gobernaría la región durante 200 años. Fueron generalmente tolerantes. Los judíos tuvieron autonomía para practicar su religión. Pero todo cambiaría cuando un joven rey macedonio decidió conquistar el mundo. Su nombre era Alejandro. Parte 8. Cuando el occidente llegó al oriente, Alejandro Magno cruzó a Asia en el año 334 antes de nuestra era. En apenas 10 años conquistó el imperio persa, Egipto, y llegó hasta la India. Murió a los 32 años, pero había cambiado el mundo. Difundió la cultura griega, el helenismo, por todos los territorios que conquistó. Judea no resistió. No podía. Alejandro marchó hacia el sur desde Siria hacia Egipto. Jerusalén estaba en el camino. Según Josefo, el historiador judío, el sumo sacerdote salió con toda su pompa ceremonial a encontrarse con Alejandro. El conquistador, impresionado por la dignidad del anciano, respetó la ciudad y el templo. Puede ser leyenda, pero refleja que Judea se sometió sin luchar. Después de la muerte de Alejandro, su imperio se dividió entre sus generales. Judea quedó atrapada entre 2 de estos reinos sucesores. Al norte, los seleucidas en Siria. Al sur, los ptolomeos en Egipto. Durante un siglo estuvo bajo control ptolemaico. Fue un siglo relativamente pacífico. Pero la cultura griega estaba penetrando. Ciudades griegas se fundaron en la región, gimnasios donde jóvenes ejercitaban desnudos, teatros donde se representaban dramas griegos, filosofía griega, lengua griega. Muchos judíos, especialmente la élite urbana, se sintieron atraídos. El helenismo era sofisticado, cosmopolita, intelectual. Algunos judíos comenzaron a helenizarse. Adoptaron nombres griegos, participaban en actividades griegas. Algunos jóvenes incluso se sometieron a cirugía para revertir la circuncisión para poder participar desnudos en el gimnasio sin ser reconocidos como judíos. Desde la perspectiva de los tradicionalistas, esto era apostasía. La gran comunidad judía en Alejandría, Egipto, se helenizó profundamente. Allí, en el siglo III antes de nuestra era, la Torá fue traducida al griego.
Esta traducción, llamada la Septuaginta, por los 70 eruditos que supuestamente la produjeron, hizo las escrituras judías accesibles al mundo helenístico. Muchos griegos se sintieron atraídos por el monoteísmo judío, su ética elevada. Algunos se convirtieron en temerosos de Dios, gentiles que adoraban al Dios de Israel sin convertirse completamente al judaísmo. En el año 200, los seleucidas conquistaron Judea. Inicialmente el cambio fue mínimo, pero en 175, un rey seleucida llamado Antíoco IV Epífanes decidió helenizar Judea por la fuerza. Prohibió la práctica del judaísmo. Prohibió la circuncisión, la observancia del sábado, la posesión de la Torá. Cualquiera descubierto con un rollo de la Torá era ejecutado. Madres que circuncidaban a sus hijos eran asesinadas con los bebés colgados de sus cuellos. Fue persecución sistemática. Peor aún, Antíoco profanó el templo. Erigió una estatua de Zeus. Sacrificó cerdos en el altar. Obligó a judíos a participar en sacrificios paganos bajo pena de muerte. Fue la abominación desoladora de la que hablaban los profetas. Muchos judíos se sometieron bajo tortura antes que violar la ley. Las historias de mártires de esta época se preservaron e inspirarían a judíos durante siglos. Una anciana llamada Hana y sus 7 hijos fueron torturados hasta la muerte uno por uno ante sus ojos porque se negaron a comer cerdo. La madre animó a cada hijo a morir con honor antes que traicionar su fe. Pero otros eligieron resistir de manera diferente. En el pueblo de Modín, un sacerdote anciano llamado Matatías se negó a realizar un sacrificio pagano. Cuando otro judío se adelantó para hacerlo, Matatías lo mató, junto con el oficial seleucida. Luego huyó a las montañas con sus 5 hijos. Así comenzó la revuelta macabea, guerrilla en las colinas de Judea. Matatías murió pronto, pero su hijo Judas tomó el liderazgo. Lo apodaron Macabeo, el martillo, por su ferocidad en batalla. Contra toda probabilidad, los rebeldes tuvieron éxito. Judas ganó batalla tras batalla usando tácticas de guerrilla. Los seleucidas, distraídos por problemas en otras partes de su imperio, no pudieron aplastar la rebelión. Finalmente, en 164, los rebeldes capturaron Jerusalén. Encontraron el templo profanado, el altar contaminado, pero lo limpiaron. Erigieron un nuevo altar. Encendieron de nuevo la menorá, el candelabro de 7 brazos. Según la tradición, solo encontraron suficiente aceite puro para un día, pero milagrosamente ardió durante 8 días hasta que pudieron producir más aceite puro. Esta es la historia que celebra Hanukkah, la fiesta de la dedicación. Los asmoneos, como la dinastía macabea se llamó, establecieron un reino judío independiente. Por primera vez desde el exilio babilonio, Judea era libre. Los asmoneos expandieron su territorio. Conquistaron Idumea al sur, forzando la conversión al judaísmo. Conquistaron Galilea. El reino alcanzó dimensiones que no se habían visto desde los días de David y Salomón. Pero el éxito corrompió. Los asmoneos, que habían luchado contra la helenización forzada, se helenizaron ellos mismos. Se llamaron reyes, aunque no eran descendientes de David. Algunos incluso tomaron nombres griegos. Se involucraron en intrigas dinásticas, asesinatos fraternos. El ideal por el que los macabeos habían luchado fue traicionado por sus descendientes. Y entonces llegó Roma. Parte 9. El águila que cubrió el sol Roma había estado expandiéndose hacia el este. En el año 63 antes de nuestra era, el general Pompeyo conquistó Siria. 2 hermanos asmoneos, Hircano y Aristóbulo, estaban luchando por el trono de Judea. Ambos apelaron a Pompeyo para que arbitrara. Él vino a Jerusalén, sitió la ciudad durante 3 meses y finalmente entró. La historia cuenta que Pompeyo entró al templo. Entró incluso al Santo de los Santos, el lugar donde solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año en Yom Kippur. Los judíos esperaban que fuera fulminado. Pero no pasó nada.
Pompeyo entró, miró alrededor, salió. Informó con sorpresa que no había ídolo. El templo de los judíos estaba vacío. Adoraban a un Dios invisible. Judea se convirtió en estado cliente de Roma. Los asmoneos continuaron como reyes títeres, pero el poder real estaba en manos romanas. Cuando estalló guerra civil en Roma entre Pompeyo y César, Judea se involucró. Cada cambio de poder en Roma afectaba a quién gobernaba en Jerusalén. En el año 40 antes de nuestra era, los partos, enemigos de Roma desde el este, invadieron. Instalaron a un asmoneo llamado Antígono como rey, pero Roma no aceptaría esto. En el 37 antes de nuestra era, Herodes, un idumeo convertido al judaísmo con apoyo romano, capturó Jerusalén. Masacró a la familia asmonea casi en su totalidad. Se proclamó rey. Herodes el Grande, como sería conocido, gobernó hasta el 4 antes de 1200 nuestra era. Era un constructor incansable. Reconstruyó el templo en una escala que eclipsó incluso el templo de Salomón. La plataforma del templo fue expandida enormemente. El muro occidental, el Kotel, que aún permanece hoy, es de la época de Herodes. Creó un complejo de una magnificencia asombrosa. El edificio del templo mismo estaba cubierto de oro. El historiador Josefo escribió que quien no ha visto el templo de Herodes nunca ha visto un edificio hermoso. Pero Herodes era también un tirano paranoico. Asesinó a miembros de su propia familia, incluyendo su esposa Mariamne y 2 de sus hijos, porque sospechaba conspiración. Augusto, el emperador romano, supuestamente, dijo que era más seguro ser el cerdo de Herodes que su hijo. Era un juego de palabras. Herodes, siendo judío, no comía cerdo, así que un cerdo estaba más seguro que su hijo. En los últimos años del reinado de Herodes, según el Evangelio de Mateo, nació un niño en Belén. Sabios del este vinieron preguntando por el nacido rey de los judíos. Herodes, alarmado, ordenó la masacre de todos los niños varones en Belén menores de 2 años. La familia del niño huyó a Egipto. El niño era Jesús de Nazaret. Su vida, muerte y resurrección dividirían la historia. Pero eso está más allá de nuestro alcance esta noche. Estamos siguiendo la historia del antiguo Israel y, para nuestros propósitos, termina con la destrucción del segundo templo. Después de Herodes, Roma dividió su reino entre sus hijos sobrevivientes. Ninguno fue tan capaz. Judea se convirtió en provincia romana bajo un prefecto. Uno de estos prefectos fue Poncio Pilato, quien gobernaría durante los años en que Jesús fue crucificado. La tensión entre judíos y Roma crecía. Los judíos odiaban estar bajo el yugo pagano. Movimientos revolucionarios surgían. Los celotes predicaban revuelta. Los sicarios, asesinos con dagas, mataban colaboradores en mercados concurridos. En el año 66 de nuestra era estalló la rebelión. Comenzó en Cesarea con una disputa entre judíos y griegos. Se extendió rápidamente. En Jerusalén los rebeldes masacraron la guarnición romana. El gobernador de Siria vino con una legión para aplastar la revuelta. Fue derrotado y tuvo que retirarse humillado. Roma no toleraría tal desafío. El emperador Nerón envió a Vespasiano, su mejor general, con 3 legiones. La campaña fue metódica. Ciudad por ciudad, fortaleza por fortaleza, los romanos reconquistaron Judea. En el año 69, Vespasiano fue proclamado emperador. Dejó la campaña a su hijo Tito. En el año 70, Tito sitió Jerusalén. La ciudad estaba dividida entre facciones de rebeldes luchando entre sí, incluso mientras los romanos construían rampas de asedio. El hambre se apoderó de la ciudad. Josefo, quien estaba presente como prisionero romano después de cambiar de bando, escribió horrores. Madres cocinando y comiendo a sus propios hijos. Calles llenas de cadáveres. Finalmente, en agosto del 70, los romanos penetraron las defensas. Lucharon de casa en casa. Cuando llegaron al templo, a pesar de órdenes de Tito de preservarlo, un soldado arrojó una antorcha.
El templo ardió, los soldados masacraron a cualquiera dentro. La sangre corría por los escalones. El fuego consumió el edificio. El oro que cubría las paredes se derritió y fluyó entre las grietas de las piedras. Cuando el fuego finalmente se apagó, el templo estaba destruido. No quedó piedra sobre piedra que no fuera derribada. Las palabras que Jesús había pronunciado 4 décadas antes se habían cumplido. Los tesoros del templo, incluyendo la menorá de oro, fueron llevados a Roma. En el arco de Tito en Roma todavía se puede ver el relieve de soldados romanos llevando la menorá. Es una imagen que ha obsesionado a los judíos durante 2 milenios. Algunos rebeldes huyeron a la fortaleza de Masada en el desierto. Resistieron durante 3 años. Cuando los romanos finalmente construyeron una rampa hasta la cima, encontraron que los 960 defensores se habían suicidado en lugar de ser capturados. Solo 2 mujeres y 5 niños que se habían escondido sobrevivieron para contar la historia. Judea fue devastada. Jerusalén fue arrasada. El templo estaba destruido. La religión del templo, centrada en sacrificios, ya no podía practicarse. Parecía el fin del judaísmo. Pero no lo fue. Parte 10. El libro que sobrevivió al templo cuando el templo estaba siendo sitiado, un rabino llamado Yohanan ben Zakkai, se escondió en un ataúd y fue sacado de contrabando de Jerusalén por sus estudiantes. Llegó al campamento romano y pidió audiencia con Vespasiano. Le pidió permiso para establecer una academia en Yavne, una pequeña ciudad en la costa. Vespasiano, desconcertado por la petición, pero viéndola inofensiva, aceptó. Y en Yavne, Yohanan y otros rabinos comenzaron la tarea de reimaginar el judaísmo sin el templo. No era la primera vez. En Babilonia, durante el exilio, los judíos habían aprendido a practicar su fe sin templo. Pero entonces había esperanza de reconstrucción. Ahora, con Jerusalén arrasada y los judíos dispersos, parecía que nunca habría otro templo. Los rabinos de Yavne decidieron que el estudio de la Torá reemplazaría al sacrificio. La oración reemplazaría al ritual del templo. La mesa del Shabbat en cada hogar judío se convertiría en un altar. Cada familia judía se convertiría en un sacerdocio. Este fue judaísmo rabínico. El judaísmo del libro, de la interpretación, del debate. Los rabinos compilaron la Mishnah, una codificación de la ley oral que supuestamente había sido transmitida desde Moisés. Más tarde vino el Talmud, comentarios masivos sobre la Mishnah. Estos textos se convirtieron en la base del judaísmo hasta hoy. Hubo otra rebelión contra Roma en 132 bajo Bar Kokhba, que muchos creían era el Mesías. Fue aplastada aún más brutalmente que la primera. Judea fue renombrada Palestina Siria para borrar el nombre judío. Jerusalén fue reconstruida como colonia romana, Aelia Capitolina. Y a los judíos se les prohibió entrar excepto un día al año para llorar por el templo destruido. La diáspora se expandió. Judíos ya vivían en todo el imperio romano y más allá. Ahora más fueron dispersados, pero dondequiera que fueron llevaron la Torá, establecieron sinagogas, enseñaron a sus hijos, mantuvieron la identidad. Siglos pasaron. Imperios se levantaron y cayeron. Roma se convirtió al cristianismo, que había nacido como secta judía. El Islam surgió también reclamando la herencia abrahámica. Tanto cristianos como musulmanes tuvieron relaciones complejas con los judíos, a veces tolerados como gente del libro, a menudo perseguidos, restringidos, masacrados, pero los judíos sobrevivieron. Es uno de los fenómenos más notables de la historia. Un pueblo sin tierra durante 2000 años, disperso entre naciones, a menudo odiado, mantuvo su identidad. Lo hicieron a través del libro. La Torá se convirtió en su tierra portátil. El Shabbat se convirtió en su santuario en el tiempo. Mantenían la memoria. Cada Pesaj contaban la historia del Éxodo. Cada Hanukkah recordaban la victoria de los macabeos. Cada Tisha B'Av ayunaban y lloraban por el templo destruido. El recuerdo se convirtió en acto religioso. Sachor recuerda,
es uno de los mandamientos más repetidos en la Torá. Y mantenían la esperanza, esperanza de retorno, esperanza de redención, esperanza de que vendría el Mesías y restauraría el reino. Cada Pesaj terminaba con las palabras «El año próximo en Jerusalén». En 1896, un periodista judío vienés llamado Theodor Herzl publicó un libro, El Estado Judío. Argumentaba que la única solución al problema judío era que los judíos tuvieran su propio Estado. El sionismo, el movimiento de retorno a Sion, a Jerusalén, se convirtió en fuerza política. Después del Holocausto, cuando 6 millones de judíos fueron asesinados por los nazis, la urgencia del sionismo se volvió abrumadora. En 1948, el Estado de Israel fue declarado. Por primera vez en 2000 años, había un Estado judío soberano en la tierra de Israel. La historia del antiguo Israel llegó así a un extraño círculo completo. El pueblo que había partido de esa tierra en el exilio babilónico, que había regresado para construir el segundo templo, que había sido dispersado de nuevo por Roma, había regresado una vez más. El conflicto y la controversia rodean la existencia del Israel moderno, pero lo que es innegable es la extraordinaria persistencia del pueblo y su historia. Pocas naciones antiguas han sobrevivido en cualquier forma reconocible. El antiguo Egipto, Babilonia, Asiria, todos se han ido. Sus lenguas están muertas, sus religiones extintas. Pero el pueblo del antiguo Israel sobrevive. El hebreo, una lengua muerta durante siglos, ha sido revivido y es hablado en las calles de Tel Aviv. La Torá sigue siendo leída cada Shabbat en sinagogas en todo el mundo. Las historias de Abraham, Moisés, David, todavía son contadas, y no solo por judíos. Estas historias se convirtieron en el fundamento de la civilización occidental a través del cristianismo. El Islam también las reclama. Más de la mitad de la humanidad traza su herencia espiritual a un anciano que salió de Ur hace casi 4000 años porque escuchó una voz que lo llamaba. El legado del antiguo Israel no es territorial, no es político, es textual, espiritual, ético. La idea de un Dios que se preocupa por la justicia. La idea de que la historia tiene dirección y significado. La idea de que cada ser humano está hecho en la imagen de Dios. La idea de que los pobres y débiles merecen protección. La idea de que un día vendrá paz. Estas ideas nacieron en las colinas de Judea, junto a los ríos de Mesopotamia, en el desierto del Sinaí. Han moldeado el mundo. Para bien y para mal, porque estas ideas han sido usadas para justificar tanto compasión como crueldad, han definido cómo Occidente piensa sobre Dios, justicia, historia. Y las historias continúan siendo contadas, en iglesias cristianas cada domingo, en mezquitas musulmanas cada viernes, en sinagogas judías cada Shabbat, padres a hijos, generación a generación. La transmisión nunca se ha roto. Es extraordinario cuando lo piensas. Estas historias, algunas de las cuales fueron compuestas hace 3000 años, siguen vivas, siguen siendo discutidas, interpretadas, vividas. El antiguo Israel murió, pero sus palabras sobrevivieron. Y mientras haya alguien para leer esas palabras, para contar esas historias, para recordar, el antiguo Israel nunca morirá completamente. Reflexión final. Donde el pasado no ha pasado, estamos llegando al final de nuestro largo viaje esta noche. Hemos caminado con Abraham desde Ur hasta Canaán. Hemos visto a Moisés enfrentar al faraón. Hemos escuchado las trompetas en Jericó. Hemos visto a David bailar ante el arca. Hemos contemplado el templo de Salomón. Hemos escuchado a los profetas gritar juicio y esperanza. Hemos llorado junto a los ríos de Babilonia. Hemos visto el segundo templo arder. Hemos seguido al pueblo judío a la diáspora que duraría 2 milenios. Es una historia asombrosa, trágica, inspiradora, compleja. No tiene un final simple porque la historia continúa. El pueblo del antiguo Israel aún existe.
El debate sobre lo que significan estas historias antiguas sigue siendo apasionado, a veces violento. Pero más allá de la política, más allá de las controversias, hay algo profundamente humano en estas historias. Son historias sobre búsqueda de significado, sobre luchar con Dios y con uno mismo, sobre fracaso y redención, sobre justicia y misericordia, sobre la pregunta persistente de cómo vivir una vida buena en un mundo roto. El antiguo Israel nos dio la Biblia hebrea. Ese libro, amado y odiado, venerado y cuestionado, ha sido el libro más influyente en la historia humana. Ha inspirado arte sublime, música que eleva el alma, actos de caridad sacrificial. Pero también ha sido usado para justificar cruzadas, inquisiciones, pogromos. Como toda herramienta humana poderosa, puede ser usada para bien o para mal. Lo que es innegable es su poder. Estas palabras escritas hace milenios todavía tienen poder para mover corazones, cambiar mentes, inspirar acciones. ¿Cuántos millones han encontrado consuelo en los salmos? ¿Cuántos han sido llamados a la justicia por las palabras de los profetas? ¿Cuántos han encontrado esperanza en las promesas hechas a Abraham? Si hay una lección en esta larga historia, es quizás esta: la persistencia es posible. Contra todo pronóstico, contra toda lógica histórica, es posible mantener una identidad, una memoria, una esperanza durante milenios. El pueblo judío lo hizo. Y lo hicieron no a través de la fuerza militar, no a través de la dominación imperial, sino a través de palabras, a través de historias, a través de memoria obstinada. Recuerda, dice la Torá una y otra vez, no olvides, cuenta a tus hijos, y la memoria se mantuvo. La cadena nunca se rompió completamente. Hay algo profundamente esperanzador en eso. En un mundo donde todo parece efímero, donde las culturas cambian tan rápido que mareamos, donde el pasado es constantemente reescrito u olvidado, el pueblo judío demuestra que la memoria puede resistir. Pero también hay una advertencia. La memoria puede convertirse en prisión. Aferrarse demasiado al pasado puede impedir la paz en el presente, encontrar equilibrio entre recordar y seguir adelante, entre honrar la tradición y adaptarse al cambio, es uno de los grandes desafíos de toda cultura, toda religión, toda persona. El antiguo Israel luchó con esto. Todavía lucha con esto. Y no es solo su lucha, es nuestra lucha. Todos luchamos con nuestro pasado, nuestras identidades, nuestras tradiciones, en un mundo que cambia constantemente. Ahora es momento de descansar. Has estado conmigo durante horas, viajando a través de milenios. Espero que este viaje te haya dado no solo conocimiento, sino también perspectiva. Estas historias antiguas, estas personas que vivieron hace tanto tiempo, eran humanos como nosotros. Tenían las mismas esperanzas, los mismos miedos, las mismas preguntas. ¿Quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo encontramos significado en un universo que a menudo parece indiferente? El antiguo Israel ofreció respuestas. No las únicas respuestas. No respuestas perfectas, pero respuestas que han resonado a través de los siglos. Respuestas que todavía vale la pena considerar. Cierra los ojos ahora. Respira profundamente. Siente tu cuerpo completamente relajado. Deja que tu mente se calme como agua que se asienta en un estanque hasta que se vuelve clara y refleja perfectamente el cielo. Si sueñas esta noche, quizás sueñes con desiertos bajo estrellas antiguas, con ciudades amuralladas en colinas pedregosas, con templos llenos de humo de incienso y cantos en lenguas antiguas, con profetas gritando en el mercado, con ancianos estudiando textos a la luz de lámparas de aceite, con familias reunidas alrededor de mesas celebrando Shabbat. Estas imágenes vienen de un pasado distante. Pero en cierto sentido, ese pasado nunca pasó completamente. Vive en las palabras que todavía se leen, en las historias que todavía se cuentan,
en las esperanzas que todavía se mantienen. El antiguo Israel fue pequeño. Su tierra era una franja angosta entre el mar y el desierto. Su tiempo de independencia fue breve, interrumpido constantemente por conquista y exilio, pero su impacto fue inmenso, porque nos dio ideas que cambiaron cómo la humanidad piensa sobre Dios, sobre justicia, sobre historia, sobre significado. Y eso es más que suficiente, más que lo que la mayoría de las naciones, por grandes que sean, logran. Gracias por acompañarme en este largo viaje. Gracias por tu atención, tu paciencia, tu apertura. Que descanses profundamente, que tus sueños sean pacíficos, que mañana despiertes renovado, y que el espíritu de búsqueda, de cuestionamiento, de esperanza contra toda esperanza, que caracterizó al antiguo Israel, te inspire en tu propio viaje. Voces del Tiempo se despide hasta la próxima semana, cuando nos encontraremos de nuevo para explorar otro capítulo de la gran historia humana. Descansa ahora. El pasado ha hablado. El presente espera. El futuro es aún no escrito. Shalom. Paz. Buenas noches.